Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu gran amor. Te damos gracias por tu palabra. Diga conmigo: Señor, te doy gracias por la medida de fe que me diste. Es la medida correcta, es la medida que tengo que trabajar, y con esta medida de fe que yo tengo, voy a ver grandes cosas en mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a entender el mensaje de hoy. Ayúdame a alinear mi mente y mi corazón para que todo lo que entienda sea productivo en tu reino aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Quién le puede dar un aplauso de alegría al Señor? Muy bien, el título de la prédica de hoy se llama La fe como base de nuestra identidad. ¿Cómo se llama? La fe como base de nuestra identidad. Estamos este tiempo trabajando el tema de la identidad. Así que algo que debe estar bien definido como base de nuestra identidad es la fe. Amén. Y todos me dicen, amén, sí, amén. Pero si yo voy y pregunto uno por uno, ¿qué es la fe? No todo el mundo me va a saber responder bíblicamente. Y si me siento persona por persona, de todos los que estamos aquí, de la multitud de personas que hay aquí y de la multitud de gente que nos ve por las redes sociales, y yo le pregunto, ¿en qué has puesto tu fe o en quién has puesto tu fe? Todo el mundo va a decir, en Dios. Pero si me siento y evalúo y le hacemos como una radiografía a la persona, muchos tienen la fe puesta en lo que dice el horóscopo, otros tienen la fe puesta en lo que dijo la abuelita antes de morirse, otros tienen la fe puesta en Buda, otros tienen la fe puesta en el yoga. Y estoy hablando de gente de la iglesia. No estoy hablando de la identidad de la gente de fuera de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando de que la fe tiene que ser la base de nuestra identidad. Y nuestra fe, primero tengo que entender, tengo que saber qué es la fe para yo saber si tengo o no tengo fe. Amén. Y aquí es donde entra este proceso de reflexión personal, de donde me miro a mí mismo y me evalúo a mí mismo para detectar las cosas en las que puedo estar equivocado y corregirlas, porque todo esto me va a dar acceso al reino de los cielos y poder desarrollar esa fe aquí en la tierra. Ayúdenme a predicar. Aquí en la tierra, ¿cómo? Como en el cielo, como el Señor, como se hace en el cielo, que sea aquí en la tierra. Y esto lo logramos por fe. Nuestra fe debe ser una fe sólida. Pastor, mi fe es sólida e inquebrantable. Y viene cualquier problemita y ya tenemos una crisis de fe. Nuestra fe debe ser una fe sólida, una fe clara, una fe firme. Por eso el enemigo de nuestra fe, lo identificó así Jesús, lo llamó así al diablo. El enemigo de nuestra fe, ¿sí? ¿Lo ha leído en la Biblia? Como el enemigo de nuestra fe siempre va a procurar atacarnos en esta área. Le voy a decir una cosa, como líderes en las congregaciones, los pastores gozamos voy a decirlo así, no es así, pero voy a decirlo así para que se entienda. Gozamos de un estatus, gozamos de que la gente nos observa, de una admiración.
Hay gente que admira al pastor, a la pastora, admira al profeta, admira al evangelista, el que hace milagros, el que predica, el que gana almas, el que hace algo en la iglesia, goza de una admiración porque se le presupone un nivel de santidad, de entrega, de consagración, ¿no es cierto? Y mucha gente dice, yo quisiera ser como esta persona, yo quisiera servir a Dios de forma similar a esta persona. Entonces, supongamos que el líder, el pastor, el evangelista, el profeta, quien sea, del ministerio que sea, comete un error y cae en pecado. Tal vez el que cayó en pecado fue otro. Pero a través de ese mal testimonio, el enemigo que va a atacar, tu fe. Si ve, todos son iguales. Todas las iglesias son iguales. Todas las religiones son iguales. Eso está atacando directamente tu fe. Yo no sé si tú estás entendiendo hoy y te vas a definir de una vez por todas en tu identidad, y que la base de tu identidad es una fe clara, firme, definida y una fe entendida. Como cantaba el otro, yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe, y como todo no cambia al momento, se le fue la fe. Por eso el enemigo siempre va a procurar atacarnos en esta área, porque sabe que así puede provocar una crisis de fe e intentar que cometamos errores graves. Porque cuando tú tienes una crisis de fe, vienen muchas otras circunstancias, que puede ser la frustración, la desesperación y otra cantidad de sensaciones, de emociones, de sentimientos que te van a llevar que van a procurar de que cometas errores. Y si cometes errores graves, para el mundo de las tinieblas, mejor. ¿Y todo donde se originó? En una crisis de fe que el enemigo de nuestra fe provocó. Entonces, para evitar esto, lo que tengo que saber es si estoy definido o no estoy definido en mi fe. Cuando tenemos esto claro, podemos conocernos a nosotros mismos. Porque déjeme decirle una cosa, algo de lo que sufre mucho la iglesia evangélica es de apariencia. Y perdóneme que se lo diga así, sin anestesia. Hay mucha gente que aparenta fe y de fe no tiene ni un gramo. Hay mucha gente que aparenta santidad y si sus pensamientos nos fueran revelados, nos escandalizaríamos. Hay gente que en la congregación, en la iglesia, la familia es muy linda y en la casa es un infierno. Entonces aquí es donde yo me tengo que preguntar, ¿mi fe es genuina o aparento una fe que no tengo? Y para estas preguntas tengo que pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque es el único que me conoce en verdad. Y es el único que no me va a tapar las verdades de mi propia vida. Es el único que va a ser totalmente sincero. Porque tal vez yo sea muy estricto conmigo mismo y diga, no tengo fe, soy un desgraciado, soy un hipócrita, no tengo fe, aparento lo que no tengo. Y el Espíritu Santo me diga, no, si tienes más fe de la que te imaginas. Porque tenemos que ver los dos extremos. Personas que se creen que lo tienen ya resuelto todo, incluso el tema de la fe, y les falta mucho por solucionar, porque ni siquiera saben qué es la fe. Y personas que se creen que se van dando con el látigo a ellos mismos y se castigan a sí mismos y se exigen, y el Espíritu Santo le dice, tranqui, tronco, relájate un poquito,
Tienes más fe de la que crees. No hace falta 20 toneladas de fe, con que la que tienes, que es como el grano de una mostaza, un grano de semilla de mostaza, con esa es suficiente y ya la tienes. La estás trabajando. Entonces, ¿esto qué va a traer a mi vida? Algo de lo que les hablo mucho: equilibrio. Saber dónde estoy parado. Una vez le escuché al apóstol John Milton decir: mire, si hay cosa horrible, incómoda, fea, una situación, en Cali decimos maluca, es estar perdido. Usted está perdido y no sabe si está en una zona peligrosa, y no sabe qué tan lejos está de su casa, y es incómodo estar perdido. Y te sientes tonto, te sientes torpe, pero ¿cómo vine yo a parar por aquí? Y lo que procuro hoy, iglesia, es que como hijos de Dios nos ubiquemos. Que cada uno seamos capaces de decir individualmente y saber en qué posición está mi fe. Y qué lugar tiene la fe en mi identidad como hijo de Dios. En mi identidad como cristiano, en mi identidad como discípulo de Jesucristo, en mi identidad como miembro de la iglesia. Alguien hoy en el grupo de WhatsApp de la iglesia puso un texto bíblico hablando acerca del gozo, donde Jesús dice que Él desea que su gozo esté en nosotros y que nuestro gozo depende de Él, y nuestro gozo viene de Él. Y yo sé que todo el mundo a veces, como somos tan románticos, todos decimos amén, amén, sí, amén, ay, aleluya, Pero luego hay gente amargada porque su esposo no ora. ¿Aló? Hay hombres amargados porque su esposa, si él está bien consagrado al Señor, ella siempre le está diciendo: ya va otra vez para la iglesia, y ahora va a llevar dinero, y como que hay que diezmar. Y el hombre está amargado porque la mujer, no que el gozo dependía de Jesús. ¿Qué haces mirando a tu mujer? ¿Qué haces mirando a tu marido? ¿Por qué te amarga? ¿Por qué le ve la cara a la hermana y dice: ay, me amargó la tarde, se me dañó la tarde esta hermana? Y empieza a esa hermana la soporto apenas porque es bíblico. Dice: soportaos los unos a los otros. La soporto, Señor, porque es bíblico. Y ya te la había mandado, Señor. Entonces, ¿de dónde viene mi gozo? Pero luego me ponen un texto bíblico que mi gozo es el Señor. Digo: amén. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad de mi vida? A esto quiero que vayamos, iglesia. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿En quién está puesta tu fe? ¿En quién has creído? ¿Conoces a aquel en que dices que has creído? La fe es una base de tu identidad. Porque si la base de tu identidad, tú estás parado, tú estás firme como un soldado, y de ahí no te mueve ni el diablo, de ahí no te mueve ni el peor problema que pueda venir a tu vida. Cuando tu identidad está basada en una fe genuina y tú lo has entendido, de tu fe y de tu identidad no te mueve una enfermedad, no te mueve un problema económico, no te mueve una discusión con tu hija. No, Señor, tú sigues firme y bien parado. Dale ese aplauso al Señor con todo el corazón, porque hoy de aquí va a salir gente definida en la fe. ¿Vamos bien? Bueno, cada vez que alce más la voz, me gano un poquito más en la ofrenda. No, que aquí no me dan ofrenda, no soy invitado. Gloria a Dios. Cuando tenemos claro lo que es la fe, lo que es la presunción de fe, cuando tenemos claro lo que es el optimismo, lo que es la esperanza, podemos
conocernos a nosotros mismos. Diga conmigo, hoy voy a salir de aquí conociéndome un poquito más. Entonces, cuando podemos conocernos a nosotros mismos con seguridad y sin riesgo de engaño. ¿Por qué puse esta frase? Porque cuando me identifico con la fe, o cuando pongo la fe como una base de mi identidad, me conozco a mí mismo. ¿Cuál es el pequeño gran problema? Que yo me crea, que yo me autoconvenza de que la fe es una base de mi identidad, y no es así. Mi identidad está basada en una presunción de fe. Yo presumo que tengo fe, pero me creo que tengo. ¿Se acuerda que hay un texto que dice: el que crea que está firme, mire que no caiga? ¿Cuál es el problema de ese texto bíblico? Es creerme que estoy firme cuando no lo estoy. Porque el que está firme no se cae. Pero el que cree que está firme y no lo está, ese es el problema. Y el problema es que muchas veces me creo que tengo fe cuando no la tengo. O es una fe débil. Entonces tengo una presunción de fe. Entonces no me conozco. Por eso hoy vamos a salir de aquí más firmes en nuestra fe y sabiendo quién soy. Y ahí es donde yo tengo que ser muy sincero, muy honesto conmigo mismo. Y es lo que siempre enseño. Para eso es la oración, para ser sincero con el Señor. Porque para orar muchos son muy valientes. En el nombre de Jesús vamos a conquistar naciones, vamos a derrotar a nuestros enemigos. Luego llegan a su casa, se encuentran con un problema familiar y se les acabó la unción del culto. Porque aquí presumieron de tener una fe que cuando se encuentran con una situación conflictiva de la vida, lo que presumían no lo tienen. Entonces están llamando al pastor a las 3 de la mañana. Ven por mí. El diablo me está oprimiendo. Hay una opresión, yo siento. ¿A quién le ha pasado? Ojo, y el enemigo oprime. Yo no estoy diciendo que todo el que es oprimido es por... No. Pero sí estoy diciendo que nos tenemos que autoevaluar y no engañarnos a nosotros mismos. También nos da la oportunidad de decidir qué estilo de vida vamos a elegir. Qué triste vivir un estilo de vida que tú no decidiste. Aló. Está todo el mundo ahí concentrado, tomando apuntes. Qué bueno. Aleluya. Menos el camarógrafo. Ah, bueno, es que está ocupado. Lo perdonamos. Vuelvo a repetir esto. Qué triste es llevar un estilo de vida que tú no escogiste. Hay culturas donde a las niñas las dan en matrimonio por conveniencia y son matrimonios pactados. Y en cualquier cultura, sea oriental, sea occidental, es muy triste que una niña, que una mujer se vea sometida a algo que ella no decidió. Amén. ¿Se entiende eso? ¿O a quién le gustaría estar sometida a un hombre que no conoce, que no ama, que no... ¿Le gustaría o no? No estoy criticando ninguna cultura, simplemente estoy poniendo un ejemplo de lo que estoy diciendo para que se entienda. Así que cuando yo entiendo, cuando yo defino, cuando yo soy consciente de la clase de fe que tengo o que no tengo,
y soy honesto conmigo y sé dónde estoy parado en el tema de la fe, esto me da la oportunidad de decidir y de yo escoger qué estilo de vida voy a vivir. Le voy a poner un ejemplo bíblico. El apóstol Tomás tenía un estilo de vida. ¿Y sabe qué lo delató? La famosa frase que dijo cuando le dijeron: está vivo, resucitó, la tumba está vacía. Él fue incrédulo, no creyó, todo lo contrario a la fe. Dijo: si no meto mi dedo en su llaga, no creeré. Y de ahí, cuando se encuentra con Jesús, le dice Jesús a Tomás, le dice: Tomás, ven aquí, mete el dedo en el costado. No, maestro, mete el dedo en el costado y cree. Y ahí donde Jesús dice: más bienaventurado es el que sin ver ha creído. Entonces ya vamos encontrando una pequeña definición de la fe. Sin ver ha creído. Ahora vamos a ir a definir bien cómo es la fe, al menos de una forma bíblica, pero déjeme poner esta introducción como una base sólida para lo que vamos a construir en cuanto a la fe hoy y en cuanto a tu identidad de iglesia. Porque esta iglesia, esta congregación se va a definir, esta congregación se va a caracterizar por un nivel de fe sólido y una fe genuina, una fe constante, una fe aguerrida. Y el que lo crea, dígame un fuerte amén. No me dejes solo. ¿Qué tal yo aquí diciendo que todos vamos a tener una fe sólida y tal? Eso se lo cree solo usted, pastor. Yo no creo. Así que debe ese fuerte amén si realmente lo cree. Entonces vamos a saber en este estilo de vida que vamos a elegir. Yo creo que hay dos propuestas en cuanto a la fe. Habrá muchas más propuestas, pero yo tengo hoy dos propuestas que quiero que entendamos, porque no me voy a enfocar tanto en las otras propuestas, sino en la propuesta de fe que nos da Dios. Amén. Así que estamos de acuerdo en que queremos entender lo que es la fe. Bueno, hay tres. Bien, estamos de acuerdo en que queremos entender lo que es la fe. Amén. Y una vez que yo entienda lo que es la fe, voy a poner la fe como base de mi identidad. Amén. Una. Por ahí no digo amén, pero para adentro. Dígame amén con rabia, aunque sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo decido esto, qué estilo de vida voy a vivir, tengo que ver las opciones. Una opción me la da Dios a través de la Biblia, y otra opción, que es la contraria, me la va a dar una filosofía, que es un estilo de vida. Y por ahí algunos están acordando de los vídeos de nivelación de la profeta Verónica, de las filosofías, del estilo de vida. Entonces hoy te vas a dar cuenta de verdad qué es lo que estás viviendo hasta hoy. Y de ti va a depender cómo vas a seguir viviendo. Porque si hasta hoy has estado viviendo una filosofía como estilo de vida y no por fe, creyéndote que era fe, si te das cuenta puedes cambiar eso. ¿Me estoy haciendo entender o estoy enredando el tema? Si alguien se siente confundido, tírame un tomate podrido. Y entonces yo entiendo que están confundidos y trato de explicarlo mejor. No, mejor me dicen: no, pastor, no entiendo. Amén. Entonces, una de las formas nos la propone Dios, y la otra es una filosofía de vida humanista. Vamos a comparar el positivismo con la fe.
Porque mucha gente, vuelvo a repetir, se cree que ha vivido por fe y lo que ha tenido es una actitud positiva, que queda muy moderno. No, por favor, cambia tu actitud, ten una actitud positiva frente a las cosas. Pero tener una actitud positiva no es tener fe. Es más, mucha gente su discurso es, no, yo le busco el lado positivo a todo. Eso no es fe. Es una filosofía de vida humanista que se llama positivismo. Entonces me di a la tarea de buscar por internet, de estudiar un poquito qué es el positivismo. Y dice, corriente filosófica. ¿Qué es el positivismo? Una corriente filosófica. O sea que el positivismo no lo vas a encontrar en la Biblia. El que me entiende, me entiende. El positivismo no lo encuentras en la Biblia. Es una corriente filosófica. Yo me pregunto una cosa, si es una corriente filosófica, ¿a quién se le habrá ocurrido? ¿A quién? A un filósofo. Entonces, si es de un filósofo, es un hombre, una mujer. Entonces, ¿el positivismo será del cielo o será de la tierra? Y me pregunto yo, ¿la fe será del cielo o de la tierra? ¿La fe será natural o sobrenatural? Entonces, ¿te vas a conformar a seguir viviendo de forma positiva? ¿O te vas a desafiar a definir tu identidad con una base sólida de fe? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia. Esto lo puede usted buscar por internet. Esto lo copié yo de internet, no me lo inventé yo, es lo que dice, como definen el positivismo. Dice, deriva de alguna manera de la experiencia, lo cual se puede respaldar por medio del método científico. Eso es el positivismo, como corriente filosófica. Otra definición dice, por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Así, la información derivada de la experiencia sensorial, interpretada a través de la razón y la lógica. Es normal lo que estoy leyendo, porque acabamos de decir que como filosofía viene de un filósofo que es un humano y es de esta tierra. Y esta tierra quiere filtrarlo todo por la lógica, por la razón, y no da lugar a lo sobrenatural. Pero la fe viene del cielo, porque dice la Biblia que la fe es, Dios nos dio a todo ser humano una medida de fe. No vuelvas a decir yo no tengo fe. La tienes, Dios te la dio. Tal vez la tienes dormida, tal vez la tienes guardada, tal vez la tienes que activar, pero en cada ser humano hay una medida de fe. Y yo declaro por fe esta tarde que en este lugar hay personas que esa medida de fe se va a activar de tal manera que en el nombre de Jesús y por el poder de esa fe que Dios le dio, vas a ver grandes milagros en tu vida. Vas a orar bajo la dirección del Espíritu Santo, y por esa dirección y a causa de esa fe y ese poder activo de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros, vas a ver sanidades, vas a ver resueltos problemas y circunstancias, vas a ver cómo la gran montaña que estaba delante de ti, que no te deja avanzar, se va a apartar, porque Jesús dijo, si oras con fe, le dirás a ese monte, quítate y arrójate al Mediterráneo, y esa montaña se va a levantar y se va a arrojar, y tú
tú vas a tener camino libre para seguir avanzando. Dice, corriente filosófica que sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico. O sea, que en esta filosofía del positivismo no cabe Dios. Vuelvo y le leo el último. Corriente filosófica que sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico. Eso es lo que dice la definición de positivismo. También hay personas que suelen decir que su estilo de vida se basa en ver siempre el lado positivo de las cosas. Pregunto yo, ¿eso es fe? Ahora, pregúntate a ti mismo y sé honesto, no me contestes. Y los que nos ven por las redes sociales también. Pregúntate a ti mismo. Tal vez sin darte cuenta, ¿has estado practicando esto en tu vida? Porque a veces lo disfrazamos y sucede algo y decimos, hay gente que es honesta con estas palabras, pero hay gente que no es tan honesta y se está autoengañando y está viviendo un positivismo. Bueno, confiemos en Dios, pero si realmente hay una preocupación, porque a veces todo lo queremos sanar con palabras que suenan bien, palabras bonitas, porque somos muy políticamente correctos y somos muy religiosos muchas veces. Y bueno, Dios hará algo bueno con eso. Y sí, Dios muchas veces hace, o Dios siempre hace algo bueno con las situaciones difíciles. Pero ¿no será que yo estoy tomando y estoy disfrazando con palabras que suenan espirituales un estilo de vida positivista que tengo? Veo caras preocupadas. Y me encanta. Y está bien. Y si estás reflexionando y te estás autoevaluando, está bien. Porque eso te va a sacar del engaño. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchas personas hemos estado durante un tiempo atadas a una filosofía de vida, a un positivismo. Y cuando llegamos a la iglesia, nos volvemos muy verborrégicos a veces, una verborrea evangélica que lo acomodamos todo con palabras de la Biblia, pero mi vida sigue siendo igual. Entonces ese no es el verdadero evangelio, déjame decirte. El verdadero evangelio me confronta con el estilo de vida que tengo y me desafía a adoptar un tipo de cultura que es la cultura del reino de los cielos, que es la cultura del reino de mi papá, que es la cultura de la casa de mi papá que me adoptó por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces dejo y puedo hacer como el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Y fíjense la persona de la que estoy hablando, el apóstol Pablo, que tenía una fe, por fe, el apóstol Pablo estaba matando cristianos. Y él estaba convencido, pero estaba engañado. Estaba atado a una religión, estaba atado a una cantidad de cosas, pero conoció a Cristo. Dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy la verdad de la palabra de Dios nos va a hacer libres de toda presunción de fe, de toda falsa fe y de todo aquello que no merece nuestra fe. Hay gente que tiene fe en que un familiar adinerado le deje dinero y el familiar va y le dice que no y se deprime. Claro, un fruto de esa fe mal entendida o mal puesta. ¿Me estoy haciendo entender? Hay gente que el médico le da un diagnóstico y se turba.
Y puedo seguirte colocando ejemplos. Pero lo que quiero es que busques en tu mente qué son esas cosas que te turban, que te molestan, que te enfadan, que te incomodan, para que evalúes. Primero, si la fe es una base de tu identidad como hijo de Dios. Y segundo, ¿en quién has puesto tu fe? Ya hablamos un poquito acerca del positivismo, pero quiero hablarte de la fe. Y el diccionario dice, puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas. Esto dice el diccionario. Cualquier diccionario que usted coja de sus hijos del colegio, busca la palabra fe y en ese diccionario la Real Academia de la Lengua Española dice, puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas. Y no está mal definida la fe. De hecho, fue todo lo contrario de lo que le pasó al apóstol Tomás, que es lo que les acabo de decir. Les digo, hasta que no meta mi dedo en la llaga no creo. Él necesitaba la prueba visible, tangible. Pero la fe, según el diccionario, la creencia que está sustentada sin pruebas. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la fe y cómo debemos vivir? Hebreos capítulo 11, por favor. Reina Varela. Hebreos capítulo 11, vamos a ver solo 3 versículos hoy, del 1 al 3. Y vamos a tratar de entender un poquito qué me dice la Biblia acerca de la fe. Ya evaluamos o ¿entendieron lo del positivismo? Amén. ¿Sí se entendió? ¿Lo enredé mucho? O yo es que no soy filósofo, entonces no, muchas veces hay cosas que como que no las explican. Dice el versículo 1, es, y ahí nos vamos a detener un momentito. Diga conmigo, es. Diga conmigo, verbo presente. Presente, es. No era. No va a ser, no será, es, en presente. ¿Hace cuánto escribieron esto? ¿Hace cuánto habrá escrito el escritor, perdón la redundancia, de la carta a los hebreos? Y dijo, pues, ¿cómo le explico a los hebreos lo que es la fe? Es. Ya conmigo, es. Y esto es lo que se va a fundamentar en nosotros hoy. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué decía el método positivista, la filosofía del positivismo? Que solamente las experiencias y del método científico, lo tangible, puede crear como la experiencia, puede crear el eso. ¿Se entendió, no es cierto? Pero la Biblia me dice todo lo contrario. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El positivismo necesita ver y luego convencerse. Los cristianos nos convencemos y después vemos. No le ponga tanto gozo, hermano. No le ponga tanta alegría, porque yo no sé a quién el médico le dijo que tiene algo y no, yo te estoy diciendo que te convences y luego lo ves. El banco te dice, te hace falta tanto dinero, ay, no lo tengo, no lo veo, pero la fe me lleva a convencerme. Y ese convencimiento, esa fe, hace que luego lo pueda ver. Pero pongan un poquito de alegría, pongan un poco de gozo. O llamamos a la pastora que nos cante una alabanza aquí y nos ponga a danzar. Porque yo te estoy diciendo que no tienes que verlo. Tienes que apartar tus ojos de las cosas negativas, de los problemas
problemas, de las circunstancias de la vida que están ahogando tu fe. Tienen tu fe por el cuello, la están asfixiando y no te das cuenta, y estás viviendo con un positivismo que a duras penas te deja decir amén. Pero cuando tú entiendes esto y lo recibes con gozo y te das cuenta que por la fe vas a ver cosas que no se ven, eso es motivo de alegría, iglesia. Eso es motivo de celebración. Eso es motivo de alabanza. Alábale que vive. Entonces tal vez el enemigo le quite un poquito la opresión a la fe. Esto es la certeza de lo que se espera. Y aquí te quiero preguntar, ¿por qué siempre estás esperando que te pasen cosas malas? Ahí, si hubiera baterista de Hair, tendría que haber un baterista ahí. Porque siempre estás esperando que sucedan cosas malas. ¿Por qué si suena el teléfono a las 3 de la madrugada? ¡Ay, qué pasó! Te llama el pastor y te dice, hermano, pase por la oficina. ¡Ay! ¿Qué pasó? Te llama tu jefe y te dice, oye, necesito hablar contigo. ¡Ah! ¿Qué pasó? Como dice un amigo mío, ¡ya no aguanto más! Ese amigo mío me entiende. Él y yo estamos al mismo nivel, nos entendemos. ¿Qué es lo que esperas? Porque es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué estás esperando del Espíritu Santo? ¿Qué estás esperando de tu ministerio? ¿Qué esperas de tu empleo? ¿Qué esperas de tus finanzas? ¿Qué esperas de tu situación? ¿Qué esperas de tus hijos? No hay que gente que hoy en día dice, yo no voy a tener hijos. Con todos los problemas sociales que hay para que salgan mal. Ah, pues si eso es lo que estás esperando. Tengamos en cuenta que este versículo nos habla en presente. Es decir, no son meras ideas, no son ilusiones, no son conjeturas absurdas e inmaduras. Nos habla de algo concreto. Es. La fe es real, práctico, que está basado en la palabra de Dios y no puede dejar de cumplirse. Lo que está basado en la palabra de Dios no puede dejar de cumplirse. Por eso estamos seguros en la iglesia de que Cristo volverá. Eso no va a dejar de cumplirse. Estamos seguros en la iglesia de que el Señor va a arrebatar a su pueblo. No dejará de cumplirse. Estamos seguros en la iglesia de que cuando todo esto acabe, habrá un cielo y habrá un infierno. No va a dejar de cumplirse. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que te estoy diciendo está basado en la palabra de Dios. Algo que no nos gusta recordar: va a haber una persecución contra los cristianos. Diga conmigo, no va a dejar de cumplirse. Yo me voy antes, dice ella. Hombre, yo ya tengo el tiquete comprado también. La cuestión es mi estilo de vida, porque yo me puedo creer, no lo digo por allá, pero hay gente que se cree. Hay una película que vimos hace tiempo acerca del arrebatamiento y, oh sorpresa, el pastor de la iglesia se quedaba. Tremendo. Y luego le preguntaba a alguien al pastor, pero pastor, ¿usted aquí? Yo me lo entiendo, pero usted. Y dice,
¿Cuántas veces prediqué un mensaje que no creía del todo? Ya conmigo, oh my God. Los argentinos dirían, estamos en el horno. Pero por eso es este tipo de enseñanzas, para que reflexionemos y no nos convenzamos de cosas, porque es lo que quiero volverte a leer esta parte. Tengamos en cuenta que este versículo nos habla en presente, es decir, no son meras ideas, ilusiones, ni conjeturas absurdas e inmaduras. Nos habla de algo concreto, real y práctico, que está basado en la palabra de Dios y no puede dejar de cumplirse. Voy a poner un ejemplo. Piden oración en el grupo de la iglesia por una persona cualquiera que le han diagnosticado una enfermedad mortal. Todos creemos que Dios tiene el poder de sanar y hacer un milagro. De hecho, en esta iglesia hemos visto muchas veces a Dios obrando milagros en cuanto a sanidades. Dígame si sí o no, para que la gente del internet me crea, amén o no, mentira, pastor. Hemos visto aquí milagros financieros, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, hemos visto milagros de diferentes tipos. Pero me llama la atención que en muchos grupos de oración le piden oración por Juanito Alimaña. Entonces no falta el que empieza: yo declaro en el nombre de Jesús que te vas a levantar, y el milagro, y la sanidad. Y Juanito Alimaña va y se muere. De hecho, ocurrió y fue un hecho bien conocido. El cantante Julio Melgar era que se llamaba, el que falleció. Sí. Hicieron un mega congreso, un mega concierto, un mega evento. Llamaron a los ungidos del planeta, del norte, del sur, del este, del oeste. Todo el mundo profetizó. Y yo declaro, y yo decreto, y yo profetizo, y yo. Ahí se ve más el yo que el Espíritu Santo. Y el hermano falleció. Entonces, lo que te quiero decir, la fe no está basada en conjeturas, ni en ideas, ni en ilusiones. Está basado en la palabra de Dios. Y si para este ejemplo concreto, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, era que el hermano fuera a descansar en la presencia de Dios, nosotros nos estamos equivocando en el uso de la fe. Primero hay que buscar la voluntad del soberano. De hecho, yo vi un vídeo donde sale un pastor que yo no lo conocía, no lo conozco. Y el hermano todo tímido: hermanos, perdón, es que a mí me parece que como que llevo la contraria a todos. Y le habló a Julio Melgar: hermano, lo que hiciste hecho está, fue el camino que Dios usó y fue el que estuvo alineado a la voluntad de Dios, sin criticar a los otros ministerios. No soy yo quien para criticar a nadie. Estoy hablando de algo que se conoce y es tema general. ¿No será que nos falta entender bien lo que es ser un profeta? Yo profetizo. ¿Quién soy yo para profetizar si el profeta solamente es un mensajero de quien envía el mensaje? No puedo profetizarte de mi voluntad. Yo declaro, yo decreto, y créame, creo en el ministerio profético, creo en las declaraciones de fe, creo en los decretos, pero cuando los decretos vienen dados por el que tiene la autoridad para decretar, no por el que por emoción
se pasa media hora gritando: yo decreto, 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 yo decreto. Hermano, siéntese un poquito y evalúese en qué posición está delante de Dios. Y si usted es una voz de Dios, o su oración es una voz de su emoción, de su deseo, de su humanidad. No critico a nadie, pero hoy dije que vamos a tener claro lo que es la fe y claro lo que son otras cosas. Porque si queremos poner la fe como fundamento de nuestra identidad, tenemos que entender qué es la fe. Tenemos que saber qué es la fe. Dice, la convicción. La convicción es una prueba convincente. Y aquí hay una paradoja. Porque estamos hablando de que la fe no necesita ver. Pero te estoy diciendo, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y una convicción es una prueba convincente. Por ejemplo, cuando vamos a un juicio, el juez toma una decisión basada en las pruebas. ¿Han visto películas de juicios o series que han habido de abogados y eso? Y el juez le dice al policía o los investigadores: tráigame pruebas. No me traiga indicios, no me traiga suposiciones, tráigame pruebas. Y aquí dice que la fe es la convicción, pero ahí es donde está la paradoja. Y es donde, por ayuda del Espíritu Santo, no nos vamos a enredar. Porque es la convicción que es una prueba, pero la fe no necesita ver, no necesita las pruebas, pero la convicción es la prueba. ¿Se entendió? Ese amén me dio, porque pensé que me iba a costar explicarme. Dice, la convicción es una prueba convincente. Y aquí está la paradoja. Por un lado, la ciencia requiere pruebas materiales, como en un juicio el juez se remite a las pruebas. B, la fe requiere que el objeto no sea visto. Es decir, la realidad se impone no por observación sensorial. Tomás era todo lo contrario. Yo necesito meter el dedo, necesito verlo. Tú y yo somos más bienaventurados porque no vimos a Cristo salir de la tumba, no ha descendido en forma presencial y creemos que Él es el Hijo de Dios que murió, resucitó, salió de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. ¡Alábale! Porque Él vive. Esa es la fe. No has visto, pero tú tienes la prueba, tú lo crees, tú lo sabes, porque es la convicción. Y esa convicción es tu prueba. Versículo 2 dice, y voy metiendo el acelerador un poquito, porque por ella, ¿por qué? ¿Y qué es ella? La fe. La fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí hace referencia a las personas del Antiguo Testamento que por el uso de la fe llegaron a ser dignos de alabanza. Amén. Llegaron a ser dignos de alabanza y buen testimonio, porque el capítulo de Hebreos, capítulo 11 de Hebreos, alaba a los hombres de fe, hombres y mujeres de fe, como Rahab la ramera, Moisés, Enoc, Abraham, Jacob, Isaac, y hay una lista de héroes de la fe, que no son los únicos, pero sí hay una lista destacada. Entonces, por la fe, estas personas del Antiguo Testamento fueron alabadas. Fíjense que esta carta está dirigida a los hebreos, a los judíos que habían creído, que se hicieron cristianos. Amén. Entonces, cuando el escritor le habla de estas personas, los hebreos ya conocen la historia de Moisés, de Enoc, de Abraham, se la saben, porque desde niños se las enseñan. Pero nosotros vamos a tomar en las próximas semanas algunos ejemplos
de estas personas y cómo optaron por un estilo de vida. Imagínense Noé. Nunca antes había llovido. Y Dios le dice, va a haber un diluvio. Y él no se dijo, yo no veo nubes. No veo nubes negras, Él creyó sin ver. Y por eso fue salvo él y su casa. Es lo que quiero en las próximas, pero hoy estamos poniendo la base de la fe como identidad de cada uno de nosotros. Amén. Así que hace referencia a personas de buen testimonio, precisamente por haber creído firmemente las cosas que no veían y haber actuado en consecuencia. Ya conmigo, fe más acción, pero acción en consecuencia. Porque hay gente que dice fe, hay gente que dice que tiene fe y no hace nada. Hermano, y que no, esperando a que Dios obre, esperando el momento de Dios, y esperan. Y uno le pregunta a Dios, ¿qué? Y Dios dice, no, esperando que usted se mueva, porque no hace nada. No, yo sé que va a tener un buen trabajo. ¿Ya hiciste el currículum? No, el Señor me pondrá el contacto. Por fe prepara tu currículum. Prepáralo bien bonito, bien redactado, con una foto bonita, una foto buena. Por fe levántate y ve a pedir trabajo, acércate a un sitio. Que yo creo, y yo sé, y lo he visto, y he sido testigo de hablar con alguien de su trabajo y darme la espalda, dar 5 pasos y que le suene el teléfono. ¿Aló? Sí, y devolverse, pastor, me están llamando para un trabajo. Bueno, pues eso es la fe, papá, es de lo que acabamos de hablar. Pero hay casos en los que yo tengo que ir. Eso le pasa a nuestros niños, o al menos me pasaba a mí cuando era niño. Yo tenía una fe y iba a sacar 10 en el examen de historia. Pero se me olvidó estudiar. Entonces, ¿sabe qué hacía? Le ponía una nota al final al pastor, después de no contestar nada. Le ponía al profesor, le ponía una nota. Dios le bendiga. Gracias por ser buen maestro. En la inocencia de un niño, lo que tenía que haber hecho era estudiar. Pero amados cristianos, no estamos para estar poniendo notitas. Maduremos. Que queremos la bendición de Dios. Querido Señor, no estudié nada, pero tengo fe que voy a sacar 10. Amén. Querido Señor, no me esfuerzo un cuerno, pero tengo fe en que tú me vas a bendecir. Te amo, corazoncito. ¿No conoce personas así? Hello. Voy a tener que hacer como Rudy Gracia. Hello. Para que me despierte y me sonrían algo. A él se le sonríe, a mí con tú. Entonces, la llaga ahí, donde esas son las que arden, decía mi abuela. Esas son las que arden. Gloria a Dios, que arda bastante, que si arde sana. Versículo 3. Por la fe entendemos, diga conmigo, entendemos. Diga, entiendo. Quiero una frase que yo tengo, que siempre digo y repito: la fe no es una fe ignorante, la fe entiende. La fe no tiene que ser ignorante, estúpida, tonta. Ay, sí, yo creo. Explíqueme. No sé, pero yo creo. La fe entiende. Dios nos dio cerebrito para pensar, para reflexionar. Por eso estamos estudiando esto hoy. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense cómo vuelve a interceder la palabra, a interactuar. La palabra de Dios, lo que se ve de lo que no se veía. Y aquí es donde tú te tienes que preguntar qué cosas necesitas ver en tu vida que no estás viendo, pero por la fe entiendes que por la palabra de Dios podrás disfrutar de los beneficios y de las bendiciones que tu vida necesita. Dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Entendemos. Esto quiere decir que la fe no debe ser ignorante. Dios nos da la capacidad de pensar y reflexionar. Es decir, que puedo creer por fe y sustentar lo que creo de forma reflexiva. ¿Sabe cuál es el pequeño gran problema de gran parte del pueblo evangélico? No nos gusta pensar. No nos gusta reflexionar. Dice la palabra de Dios, en esto pensad. Dice, medita en mi palabra de día, medita. Meditar no es poner la mente en blanco. No, meditar no es poner la mente en blanco. Meditar es pensar, reflexionar, razonar. Eso es meditar, pero nos da pereza, somos perezosos mentales. No nos gusta autoevaluarnos. Bueno, yo realmente, César, vamos a evaluar la vida de César. No, nos encanta chismear de la vida de los demás y estar pendiente de, ay, la pastora llegó con un bolso que cuesta sobre un dineral. Ay, no, mire, la hermana llegó en tacones, tiene un complejo de inferioridad porque así estaba pequeñita y con los tacones se ve más grande. Y para criticar a los demás estamos los primeros. Pero para reflexionar, ¿qué pasó? ¿No dice aquí? Si es que hay hermanas que se van así para que las nalgas se les vean más. Y eso nos encanta. ¿Qué pasó, Miriam? ¿Le entró el gozo o se está acordando? Le voy a leer otra versión del mismo texto. No lo busquen, lo tengo yo aquí. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya y que ahora vemos, pero lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. El método científico enseña que no puede haber creación sin materia. El método científico dice que de la nada no sale nada. Pero la Biblia nos enseña que de la nada Dios con su palabra, con el poder de su palabra, dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Háganse, me imagino el Señor, la Trinidad ahí, no sé, fuera de la galaxia, mirando como en una mesa, y ahora pongamos este planeta aquí, a este pongamos 3 lunas, y pongamos el sol, y pongamos, yo no sé, el Señor como... Por el poder de su palabra, la creación, y es lo que nos dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo, dice, y nosotros creemos, ahí dice, por la fe entendemos, pero aquí dice, nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya, y ahora vemos, lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Quiero darle 2 puntos como conclusión, para dejarlo ir para su casa. Número 1, como hijos de Dios debemos de tener una plena confianza en las promesas de nuestro Padre. Dios le ha hablado cosas a gente aquí y todavía no te has determinado a creerle a tu papá. Ay, yo no soy capaz. Ay, es que yo no sé hablar. Es que yo... Esto es muy duro para mí. Ay, ¿yo cómo voy a hacer? ¿Eres un hijo de Dios? Muy bien, si tu papá te habló, créele.
porque eso va a definir tu identidad. Estoy seguro que tu papá no te trajo a esta nación, a miles de kilómetros de tu casa, a que vivas agobiado por las deudas, a que estés chafado, como dicen aquí los catalanes, a que tu principal alabanza siempre sea cansado del camino, con hambre, con sed, con calor, con frío, sediento. Yo creo que tu papá te ha hablado. Por eso quiero dejarte como conclusión y te lo voy a volver a repetir. Como hijo de Dios, y te estoy hablando de una identidad, ser hijo de Dios. Como hijos de Dios debemos de tener la plena confianza, la plena certeza, la fe, mire, ya no sé cómo más decírselo, en las promesas de nuestro papá. Número 2, la fe genuina nos da la firme seguridad y nos ayuda a mantener una posición con determinación. ¿Se acuerda que hay un pasaje bíblico, por allá cuando se remonta a las historias de David, que había un hombre que estaba defendiendo un campo de lentejas y vino el ejército del enemigo y él cogió su espada y esa era su posición, un campo de lentejas, un miserable campo de lentejas? Mire, no era una mina de oro, no era un campo petrolífero, era un campo de lentejas. Y la lenteja es de lo más baratito que usted compra en el mercado. Y esa era su posición. Ese hombre cogió su escudo de fe y su espada. Y peleó, y peleó, y peleó. Y defendió su posición. Defendió el territorio que tenía. Y no se movió de su posición. Porque tenía la certeza, la seguridad, la esperanza. Era genuino. Tanto que la espada se le quedó pegada a la mano. Me imagino diciéndole: a ver, relájense, relájate, dedito pequeñito, para poder soltar esa espada. A nosotros dan una posición: ay, pastor, yo creo que no estoy preparado para llevar el área de los niños. ¿Qué hacemos así? Yo creo que no estoy preparado para llevar el área de los niños porque esto es muy difícil. Pero ¿quién quiere servir a Dios? ¡Ya! Bueno, hermano, usted se va a encargar de los jóvenes. Ay, pastor, es que los jóvenes son muy... Y los jóvenes... Hermano, abróchese de una vez como conviene. Amarrémonos las enaguas, decía mi abuela. Amarrémonos los pantalones. Las cosas como son. Dios me llamó a un ministerio, Dios tiene un llamado para mi vida. Aquí estoy, Señor. Porque eso te define la identidad. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho que quiere aprender a tocar este piano? Por lo menos 5 personas. Ay, yo quiero aprender a tocar el piano. Ay, yo quiero aprender a tocar el piano. Yo quiero aprender a tocar el piano. ¿Sabe por qué hago esto? Parecemos niños. ¿Quién está ahí? ¿Quién se dedicó? ¿Quién se esforzó? ¿Quién sacrificó tiempo? ¿Quién sacrificó dinero y dijo: voy a tomar clases? Ay, no, es que vivo muy ocupado. Yo vivo muy cansado. Yo trabajo mucho. Entonces, ¿para qué habla? Pero a partir de hoy, con una fe definida en nuestra identidad, lo que digamos, lo vamos a hacer. Lo que digamos, lo vamos a hacer, porque hay una determinación, hay una firmeza, hay una convicción. Yo le voy a servir al Señor, y se va a levantar el enemigo, y se va a levantar el infierno entero, pero tendrá que caer en el poderoso nombre de Jesús, porque mi campo de lentejas lo voy a defender. Con esto termino. Por eso el apóstol Pablo pudo decir: yo sé a quién le he creído. Se lo voy a decir en otra versión que usted conoce más. Yo sé en quién he creído. Amén.
La pregunta es, ¿nosotros sabemos en quién hemos creído? Papito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por el calorcito que está haciendo. Gracias, Dios, porque tú tienes el control de todo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Espíritu Santo, en esta tarde rindo mi fe. Rindo mi fe, Señor, delante de ti. Rindo mi lógica. Rindo mi intelecto. Espíritu Santo, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Espíritu Santo. Me postro ante tu presencia. Póngale un poquito más de volumen a la canción, por favor. Me rindo ante ti, Señor. La fe que me diste, Señor, la pongo a tu servicio. Dígalo conmigo. Diga conmigo, la fe que me diste, la pongo a tu servicio. Te entrego, Señor, la fe que me diste. Me despojo y renuncio de toda incertidumbre, de toda angustia, de toda falta de fe, de toda presunción de fe, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, me rindo ante ti y yo te pido que hoy actives la fe que está depositada en mí. En el nombre de Jesús, vengo atando todo espíritu de muerte, vengo atando todo espíritu de mentira y de engaño que ha estado ahogando la fe del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús vengo quebrantando toda falsa identidad, vengo quebrantando toda base falsa de la identidad del pueblo y de los hijos de Dios, toda identidad mal entendida de la iglesia. En el nombre de Jesús, por la fe declaro que esta congregación se levanta sobre fundamentos de la palabra de Dios, el fundamento de los apóstoles, de los profetas, de la poderosa palabra de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu que ahoga, que oprime la fe, ahoga toda crisis de fe. En el nombre de Jesús es superada y nos levantamos como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, a ocupar la posición que el Señor nos mandó a llamar, nos mandó a ocupar. En el nombre de Jesús no vamos a ocupar posiciones que no nos corresponden. Gracias, Padre. Espíritu Santo, bautízanos. Dile, bautízame, bautízame, bautízame. Dile, Espíritu Santo, bautízame. Un bautismo de fe, un bautismo de fuego. Pídelo con fe, recíbelo con fe, recíbelo, recíbelo, arrebátalo, arrebátalo, es tuyo, recíbelo en el nombre de Jesús. Y rabashó, se rompen cadenas. Se rompen cadenas en este momento. Se pudren los yugos. Toda opresión se deshace en el nombre de Jesús. Declaro sanidad. Declaro la obra del Evangelio. Restauración, prosperidad, salvación, vida eterna. Oh, ven, Espíritu Santo. Haz tu obra en medio de nosotros. Y gracias, Señor. Gracias, fuego, 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 fuego del cielo, fuego en el altar, fuego en el lugar santísimo. Y Ramasaya, viva el fuego, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Rey, porque Él lo hace. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Amén. Amén y amén.